Buenas tardes, vamos a ver si se conecta Rose para el directo de hoy. Los pensamientos son cosas. Puesto que estoy intentando encontrarte, pero algo pasa y no lograba. Exacto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora sí, te envié la invitación, Rose. Puedes conectarte. Se conecta. En todo caso, este tema de lo que trata es, no sé si ustedes alguna vez han despertado cuando están en su rutina diaria y van al trabajo y de repente aparecen con una canción diciéndola. Pues ese es el tema del que vamos a hablar. El universo es mental. Te invité, pero no quisiste entrar, qué raro. ¿Qué tal? Estamos invitando a Rose Ramírez. Hola, 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 hola. Vale, vale. Te veía, no te veía en vivo, pero bueno, estamos aquí así listos, listos para comer. No pegan con los sistemas. Entonces, Vale. a veces ponemos guiones bajos. La ñ, por ejemplo, da problemas siempre, pero bueno, ese es el caso. Y eso nos lleva al tema de ahora. Los pensamientos son cosas. Y, Exacto. y justo eso empezó diciéndoles a la audiencia que a veces uno se levanta por la mañana y, y de repente estás tarareando una canción, inclusive de un cantante que ni te gusta. Y, y por ahí he estado, o sea, me acuerdo yo hace los 90 más o menos, muy recientemente, el gato volador, y de repente estás el gato volador, el gato volador. ¿Y eso de dónde vino? Si eso ni siquiera ni lo he escuchado. Pues ese es el punto, o sea, el universo es mental. Y hoy en la mañana hacía una reflexión en un grupo de estudio que estábamos viendo cómo atraer el dinero y ahí les decía que no solamente es mental, el problema es que es energía. Entonces, eso es lo que no nos damos cuenta. O sea, como nosotros estamos en 95% en este condicionamiento subconsciente, entonces prácticamente estamos siendo influenciados con este efecto Pigmalión por todo nuestro entorno. Muchas veces pensamos o llegamos a suponer que algo es nuestro, hasta que nos topamos con cosas como estas, cantando una canción que no es mía. O de repente estamos, cosas más complejas, ¿no? Estás en una familia en la que todos son médicos y de repente a ti te cogen y te ponen los instrumentales, te compraron el mandil y todo eso y de repente tú quieres una guitarra y ir por el mundo, así como una canción también que existe, o sea, yo lo menos que quiero es trabajar, o sea, le ponen en ese paradigma, pero el punto es ese, o sea, de hacerlo un poco más hacia tu interno. Y la gente muchas veces esto lo tejiversa, esto de los pensamientos son cosas, porque creemos que es como en Aladino, o sea, simplemente pedirle al genio y enseguidita ya está eso ahí, el auto. O de repente, a casa. Eh, Más bien debería decirse, yo pienso, y lo he reflexionado mucho, los pensamientos dominantes se vuelven situaciones, experiencias, cosas. O más bien podríamos decirlo, las creencias o convicciones que tienes van a crear tu realidad.
pero muchas veces lo único que estamos haciendo, y pienso que por eso también se decía de que no idolatremos, o sea, más del hecho de que Dios quisiera meterse con el hecho de cómo yo les llame o le deje de llamar, o si estoy en esta o en la otra religión, pienso que lo importante es que tenga esa conexión, porque Él siempre está enviando mensajes a nosotros. Más bien somos nosotros los que a veces no respondemos. Y no respondemos porque muchas veces estamos idolatrando o agarrando a otro para seguirle. Mira, este dice que hizo esta fórmula, o la típica de la automedicación. Se tomó el paracetamol y con eso le pasó el dolor de cabeza y tú te tomas y de repente has sido alérgico. Sí, sí, Entonces, wow, entonces no es así. Entonces, ese es el tema que tenemos ahora. O sea, son, los pensamientos vendrían a ser como que fueran pulguitas que están yendo por todas las cabezas, la verdad, así lo veo. pues fíjate que sí, pues como bien decimos, ¿no? El tema que dice así, ¿no? Los pensamientos también tienen que ver mucho con lo que tenemos dentro de manera subconsciente. Pero muchísimas gracias por invitarme a tu programa. La verdad es que estoy muy emocionada de compartir pantalla. A pesar de que estemos en otra latitud, pues como dices, somos frecuencia y estamos aquí conectados precisamente en ese tema tan interesante. Fíjate, yo te comento algo. Yo creo mucho también que, más bien no creo, creo es real, no vivimos en un egregor colectivo también, ¿no? Donde todos generamos diferentes pensamientos y por eso a veces de repente nos encontramos con el gato volador, ¿no? O no sé qué canción será, o la canción que tú de repente está ahí escuchando y o vas simplemente caminando y a lo mejor, ¡pum!, ¿no? O simplemente llega a tu mente, como tú dices, o alguna idea o alguna circunstancia, pero es cierto que también depende qué tanto lo repitas en tu mente. También hay cosas que pensamos que no, pero que en el transcurso del día, por alguna razón, vas siempre pensando. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo te digo, por ejemplo, me voy a caer, ¿no? Yo tenía un tema con el tema de las escaleras, ¿no? Me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer. Aquí en mi casa, en tu casa, tengo unas escaleras, ¿no? Llegó un día que me caí en las escaleras, o sea, sinceramente. Entonces, ¿qué tanto tienes ese pensamiento repetitivo también? ¿Qué opinas, Carlos, de esto que te comento? Eh, lo que pasa es que no solamente es el pensamiento repetitivo, el hecho de que la física cuántica ha demostrado que todos somos uno y el que todos somos uno no es solamente con los seres humanos, o sea, como conjunto, porque eso sería ser muy arrogantes y eso es lo que a veces estamos siendo, o sea, de pensar que es una solamente colectiva. Por ejemplo, se habla de que en los animales, a nivel metafísico, sí, o sea, el perro reacciona y si yo le digo algo a un perro, está todo este mente colectiva del perrito me está escuchando. Pero en el caso de nosotros es aún más grande. O sea, pienso que si tú quisieras y te lo propusieras, de hecho hay personas que hablan con las plantas, podrías hablar con animales y con cualquier ser. O sea, eso Claro, es simplemente porque estás moviendo esta energía. O sea, los pensamientos en realidad son esta energía. El problema es que nos hemos dejado absorber tanto por el ambiente y hemos creado este constructo de subconsciente colectivo que realmente pienso que no debería funcionar de esa forma. Entonces, y el problema es que no nos damos cuenta. Ahorita estaba justo leyendo unos apuntes que causalmente me aparecieron en que me recuerdo el nombre, no me recuerdo el nombre de este chico, es Parisi, me parece que es, pero él habla sobre los 10 pasos de la magia. Entonces, parecido. Los no, 13 no, pasos de no, la... Es un Parisi, algo así. argentino, es Sí, un sí, argentino que habla de pero los... el punto es que él dice y habla sobre unas partes que están en la Biblia y que utilizamos inclusive religiosamente, pero ahorita justamente le vi el contexto diferente, nos dice, una palabra bastará para salvarte. Entonces, eso lo que quiere decir es que muchas veces tenemos este pensamiento y pensamiento y pensamiento en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. Y muchas veces, o sea, por N razones no queremos decirlo y de repente estallamos, porque de luego de lo que pasa del pensamiento se va a una emoción y entre los dos forman un sentimiento
muy fuerte, pues, y el principal a veces es este de ira, y de repente estallamos, me hizo algo mi jefe y estallo con mi esposa, o estallo con mi mamá, con mi papá, entonces, y, y es en parte porque no he sacado eso, o sea, no solamente se saca a través de la palabra hablada, sino a través de escribir. Entonces, un ejercicio muy bueno para que uno pueda hablar con la loca de la casa, porque hasta le hemos dado la vuelta, ¿no? Hemos visto a una persona que está hablando consigo mismo y ese man está loco. En realidad no es eso, sino que en realidad está hablando con su mente. Entonces, el problema es que nosotros, a la mente lo que quiere siempre es protegernos, es como nuestra nana. Es más o menos, yo me imagino una historia así como de estos ingleses, por ejemplo, eh, por ahí hay algunas estrellas de acción, algo así, en una película, entonces ellos todos tienen su nana, ¿no? Hasta que están haciendo sus aventuras y cosas, y esta es mi nana. Pero de repente tú ves que la nana también ha sabido de explosivos y de otras cosas, y entonces, pero todo depende de cómo ella le entrenó a la nana, porque si simplemente le entrenó para protegerle, pues se va a basar en el pasado de esa persona. De repente tuvo una relación conflictiva con alguien y eso pasó cuando pasaba un arco iris. Entonces, para esa persona siempre va a ser estresante. Ay, Ah, que me recuerda al José Manuel, es que ya eso me recuerda a la María Esther. No, y entonces, o sea, wow, no. está Entonces, disparando. entonces, realmente eso me ponía a darme cuenta que le llamamos anclaje y disparador, pero en realidad no es más que este condicionamiento de esas creencias que están ahí. Y justo ahora estaba leyendo un par de libros, que eso te digo, simplemente dije los voy a leer, o sea, ni siquiera estaba preparando el tema. Leía por un lado Cómo atraer el amor, unos 15 minutitos, y por el otro lado estaba leyendo Las creencias millonarias de T. Harv Eker. Y bueno, Ajá, en ambos estaban hablando exactamente de ese tema, o sea, hablando de las creencias, o sea, claro, del hecho de que eh, la gente dice muy bien, pero si son las creencias o son los pensamientos, sería mucho trabajo, o sea, 60.000 pensamientos diarios que dice la ciencia, sí, o estas creencias estamos heredando, o sea, estamos castigados, estamos destinados. Pero la ciencia también ha averiguado que son solamente el 5% lo que heredamos de nuestros padres. Y ese 5% pues hay que censarlo, dependiendo de qué es lo que quieres cambiar, o sea, si es el dinero, si es que es el amor, si es que es la salud. claro, Tienes que verlo, o sea, el rato que haces consciente lo inconsciente, podríamos decir que estos pensamientos te van a servir como una herramienta. O sea, la loca de la casa ya deja de estar loca, se pone un poco más cuerda. De hecho, esto me recuerda una historia que recientemente la vi. O sea, otro problema que tenemos es la traducción que han hecho de uno de los libros de crecimiento personal más grandes de la historia. Recién vi un directo de la INE en el que lo dice. O sea, la Biblia es un libro de crecimiento personal, es más, se interpreta a sí misma como el agua. O sea, depende de quién la lea. O sea, es un libro como para leer con la ley de la atracción en realidad. eso, Entonces, el problema de esto es que en ese libro te explican claramente que no necesariamente estás programado, o sea, depende de que tú hagas este esfuerzo en cambiar esa creencia. Ahí le pone como el primer mandamiento, o sea, con todo tu corazón, con toda tu alma, amarás al Señor tu Dios. Pero nos hicieron creer que Dios, primero, era castigador y segundo, que estaba afuera. Y en exacto, realidad Dios está dentro de uno. Y, claro, y eso uno se puede dar cuenta porque a veces de repente uno dice, ay, qué casualidad, yo estoy aquí, yo sé de mecánica y te puedo ayudar con tu problema. No claro, es casualidad, lo que sucede es que la persona a lo mejor pidió ayuda a Dios y tú estabas cerca del entorno, entonces estás haciendo las manos. Yo veía una plática, una prédica, por decirlo así, en algún retiro que en algún momento tuve. Ahí nos hablaban y nos decían eso, es que nosotros somos las manos de Dios, y en ese momento me suena así medio como raro este de que me habla,
pero en realidad tiene razón, o sea, tiene razón porque Dios está en ti como está en todo lo que está en todas partes, o sea, es real. Y, Exacto. y como es real, pues entonces él es el que te puede realmente ayudar con esos pensamientos, porque le hemos dado más poder a esta situación y es lógico porque quien hizo todo esto fue este Hermes Trismegisto, si no me equivoco, es el primero de los principios, el principio del mentalismo. Pero en realidad, más allá de eso, es lo que sucede después. Y eso lo estaba viendo también, lo conversaba, me parece que el domingo con alguien, en el sentido de que cuando tú ya construiste de ese pensamiento, se generó esta emoción, es decir, ya la energía está en movimiento. La energía está en movimiento, como dice Joe Dispenza, de aquí 45 minutos hasta tu corazón, o 45 centímetros hasta tu corazón. Al llegar, estás haciendo esa coherencia, estás entre los dos. Porque muchos también han tratado de separarnos y decirnos, no, es que piensa con el corazón y siente con la cabeza. No, o sea, son los dos. Cuando los dos se hacen uno, entonces moverás montañas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es que moverás montañas? Y es lógicamente porque el izquierdo, si no me equivoco, es el racional. Y este de acá es donde está la parte de sentimiento, o sea, del corazón. Entonces, en realidad, cuando tú estás pensando, realmente sintiendo, puedes realmente hacer que eso se convierta en una experiencia. Claro. Y definitivamente, hasta había visto yo un documental en el cual te contaban al respecto de esta tecnología espiritual de la oración, me parece que Jack Brayden. Y él lo que nos decía es que le quitaron unos pedacitos a ciertas partes, a ciertos versículos clave de la Biblia, y por eso no se entiende completamente, porque ahí te dice, pide y se te dará, pide creyendo que recibiréis y se te dará. Pero en realidad luego de eso hay una parte que me parece que dice, envuélvete de eso que quieres obtener y eso vendrá a ti. Entonces, ¿eso qué quiere decir? O sea, que la fe que debo poner para movilizar esta energía de este pensamiento no es algo que sea estático, no es algo de que yo me debo sentar solamente a visualizar, a ver si me llaman. No, o sea, de hecho cuando haces eso, en realidad no es porque estás pensando. Cuando alguien te llama, y de hecho a mí me pasó, a ese ejercicio está en el libro de la magia, el momento en que te hacen hacer ese ejercicio y que piensas en la persona, sientes porque estás agradeciéndole, y de repente la persona te llama. La persona te llama porque tú ya estás hablando en el idioma del universo, entregaste tu cartita al campo cuántico de Exacto. las infinitas posibilidades y de repente por allá ella dijo, llamémosle a Carlos. Y tas, y uno dice, ¿sabes que justo estaba pensando en ti? Y es mucho más guau si tú te pones a pensar en alguien que hace, que no habías visto. O sea, eso es aún más terrible. Y bueno, o sea, y el proceso de manifestación a veces no es que pasa así de un momento a otro. O sea, por ejemplo, alguien me regaló un regalo de matrimonio y me parece que se me rompió, yo que sé, un martes. Entonces yo dije, esta persona me regaló. Y esa persona me estuvo llamando, ¿qué te digo? Máximo el viernes ya me estuvo llamando. Entonces yo le dije, sí, sabes que esperaba tu llamada. O sea, Wow. Mira, qué interesante todo lo que estás comentando. Y bueno, vamos a saludar aquí a nuestra audiencia que nos está siguiendo ahí, Nina, y bueno, varias personas. Fíjate que todo lo que dices es muy interesante. Al final del día, creo que también uno tiene que tomar la decisión, como tú dijiste, porque has dicho una fórmula importante que a veces no nos los explican en el día a día, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, si realmente lo hacemos conscientes. Fíjate que yo me pasó algo muy curioso. Yo decía, no sé si a ti te pasó, Carlos, ¿qué es el libre albedrío? ¿No? Yo me hacía esa pregunta cuando yo era niña, ¿no? El libre albedrío, libre albedrío, me la hacía desde niña. Y dije, bueno, porque todos hablan de eso, ¿no? Yo me hacía esa pregunta, digo, ¿cómo se hacía eso? ¿Cómo se hará, no? Los adultos mayores no te dejan preguntar, ¿no? Y bueno, iba haciendo y dije, claro, y yo observaba y decía, yo no quiero pasar por esas experiencias que ellos pasaron. Entonces, por cuestiones que yo veía, no y dije, bueno, yo puedo elegir ver diferente, ¿vale? Fue una decisión que yo hice cuando era niña. Después me di cuenta que era mi libre albedrío dependía de las creencias, de que quería creer y que no.
yo ahí fue cuando dije, ay, ese libre albedrío fue como la primera chispa que yo dije, ah, es un poco, ¿no? Y me di cuenta con uno de los ejercicios que hice, este, que creía, ¿no? Que creía primero yo y luego me di cuenta que era, ni siquiera era mío, me acuerdo que leí un libro hace tiempo y hablaba acerca de eso un poco, ¿no? Y era de una psicóloga, muy importante en Estados Unidos, que estaba trabajando con diferentes circunstancias, ¿no? Y dije, wow, entonces ahí fue cuando también me di cuenta que uno crea, y yo dije, crea, y dije, no, 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 esto es de co-crear la realidad, o sea, no es tan solo yo, que sí mis pensamientos es cierto, pero es un conjunto de cosas donde no se crea, sino se co-crea la realidad también, ¿no? Y que es súper fundamental los pensamientos, pero como tú dijiste, es la fórmula, ¿no? Cuando uno es, pues, el alma y la mente, pues, el monte se moverá, es cierto, ¿no? Como dicen por ahí, pero El, creo que también el- tiene que ver mucho con tu entendimiento, ¿no? Dice conciencia, consciente, casual o causalidad. Creo que esos son importantes para, la, ¿cómo ves, Carlos? o sea, realmente ahorita me acabaste de hacer un ajá, por decirlo así. Ah, mira, Realmente, mira, me estoy imaginando que, primero que nada, no estamos solos en el universo, esa es una de las mentiras que nos han contado. Entonces, yo lo que te puedo decir es que este universo o este multiverso es como que fuera un enorme castillo. En este castillo está Dios. claro, Entonces, tú eres co-creador. Entonces, cuando naces, Él ya te entrega una llave. ¿Ya? Te entrega esta llave de tu propósito, de tus creencias, de qué vas a hacer y todo. O sea, está entregada. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Llegan las personas, llega todo este entorno, que lo que les interesa hasta cierto punto es tener esta figura, o sea, estar aquí arriba y controlarlos a todos los de acá abajo. Pero lógicamente, cuando todos los de acá abajo logren llegar a la luz, y eso está sucediendo en estos momentos precisos, pues cuando eso suceda, pues ya esa figura ya no se va a hacer así, o sea, va a ser más bien una especie de esfera, que es la idea de que el mundo sea una esfera en realidad, más allá de si eso no es cierto eso, o sea, la idea es que todos seamos iguales, pero no al estilo del comunismo, no nada que ver, sino más bien iguales en un sentido de que somos seres multidimensionales. Entonces, al exacto, estar en este castillo que te digo, justo esta llave de la que te hablo son las creencias. Entonces, ¿qué han hecho estas personas que solo estaban como mayordomos, por decirlo, en este castillo? Llegaron hasta ese punto y como que, o como quien bien dice, quieren hacer lo que me parece que esto está contado inclusive en una parábola de Jesús. O sea, vieron que estaba viniendo el hijo y lo pusieron, lo mataron y todo eso. Entonces, prácticamente algo así es lo que han hecho con la humanidad, porque supongo que el hijo de Dios es la humanidad, o sea, ponle eso, y somos uno. Entonces, han cogido y han escondido eso por debajo. Entonces, justamente el primer paso para que los pensamientos sean cosas es que tú tengas esta conciencia. O sea, primero tienes que abrir el cuarto en el cual está ese paraíso que te han escondido y te dejaron sacando. Inclusive dicen que Dios puso dos ángeles y que te dejó afuera. Entonces, no fue Dios, fueron estas personas que te quitaron esa llave. El momento en que ya tienes esa llave que embona, que abres la puerta, lo primero que hay que hacer es poner conciencia, o sea, es poner luz. Y poner luz es prácticamente, y han hecho películas de esto varias, o sea, de que se repite el día y se repite el día y se repite el día. Entonces, tú vas a saber cuáles son tus creencias limitantes cuando te das cuenta de que estás repitiendo escenario, es como que estuvieras siendo un actor. Y es interesante esto en la palabra de la ley de la atracción. Yo comparto lo que dice Laín en el sentido de que no solamente es cuestión de atraer, sino también de la acción. Pero total. esa palabra acción es una palabra doble. O sea, nos programaron con el lenguaje. La palabra acción es una palabra doble. O sea, por un lado está el hecho de que el verbo correcto debería ser accionar, pero nadie te dice yo acciono, tú accionas, ellos accionan. No, dicen yo actúo. Por eso te digo que esta es una gran obra. Esta es una gran obra en la que estamos, o sea,
la gran mayoría que todavía no descubre sus creencias para poder hacer que los pensamientos sean cosas, está repitiendo el mismo capítulo, como que estuviera viendo el mismo capítulo de Friends una otra vez, haciéndolo y haciéndolo, y nuevamente lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer. De repente ya sé que me va a pegar Rachel y yo me hago a un lado y listo, pero de repente ya sé, en otro prefiero darle la cara, en el otro le doy la otra mejilla y listo, o sea, no pasa nada. Pero hasta que en algún momento aprendo lo que tenía que aprender, a lo mejor tenía que aprender así como en la película de Matrix, a esquivarme las balas y ya, o sea, ya esquivé las balas, entonces siguiente nivel, en el siguiente nivel a lo mejor ya aprendo a manipular un helicóptero y cosas así, o sea, por decir algo. Y así pasa, sino que el problema es que nosotros, no solamente que ocultaron la llave, sino que nos dijeron que somos unos seres limitados, nos dijeron las cosas al revés, o sea, este es el mundo del revés. De hecho, tengo un ensayo, un pequeño ensayo hecho Ajá, sobre las cosas son pensamientos, pero para esta generación de cristal. Entonces, sí, ¿qué sucede? Entonces tú coges las cosas, son pensamientos. Entonces ellos dicen, ya, o sea, yo tengo más estatus porque yo tengo mi iPhone 7, mi iPhone 20, mi iPhone no sé cuánto, entonces ya soy millonario. O porque me compré los zapatos que él tiene, entonces ya, o sea, tengo, wow. O incluso unos son un poco más cómodos, o sea, simplemente están, digamos, en esas escuelas tipo Estados Unidos, se acercan a los que son medio matones y los manes ya se sienten todopoderosos, o sea. Ellos lo han interpretado al revés, o sea, nos lo lanzan, de hecho, esto nos lo lanzan porque estas personas conocen de estos temas, de que los pensamientos son cosas. sí, Entonces, ¿cómo lo hacen? Lanzan lo que es un primado negativo, o sea, te lanzan lo que van a hacer, o sea, te lo rastrean así en la cara para que cuando tú digas, esto se parece a algo familiar, entonces exacto. tú en lugar de defenderlo, dices, pero es que están locos ustedes, métalo al manicomio, eso es de ciencia ficción, es que eso no va a pasar. Y, Pero sí es y, cierto, y, y eso tiene, entonces utilizan estos principios y como dice en el documental del secreto, o sea, el secreto fue abolido y no es casual que la riqueza, el 95, 90 y pico por ciento sea solamente de unos, sino de todos. Y que justo ahora se hayan inventado un lindo motivo, eh, tipo guerra moderna contra toda la humanidad, para seguir en el poder, siendo que el universo es cíclico y no lo puedes forzar. Entonces, definitivamente, ellos piensan que están ganando, pero lo que yo conversaba este domingo es lo que te decía, o sea, cuando ya se forma un sentimiento, en realidad, tu manifestación de esa cosa de la que viene tu pensamiento está llegando ya. Está llegando ya porque tú ya lo has hecho. ¿Y cómo lo has hecho? O sea, el problema es que a nosotros nos cogieron y nos dijeron, wow, es que tienes que estar en amor. Pero ese concepto también se lo guardaron, se lo escondieron y no te lo dijeron. Por ahí en un libro yo leía, amor es la ausencia de miedo. Pero en realidad no puedes tener ausencia de miedo, porque el miedo es una creación tuya. Y como creación tuya, el momento en que tú le das vida, no se muere, porque es un hijo tuyo. claro. Entonces, como es un hijo tuyo, lo único que puedes decir es, mira, ayúdame, quédate ahí sentado y mírame cómo lo hago, a pesar de que tú dices que tengo miedo a esto, mira, me estoy nadando, mira, ¿si ves? Estoy nadando. Entonces, ahí, el momento en que haces eso, ese es el proceso de que los pensamientos se vuelven cosas. El momento en que yo cojo y lo pongo al miedo, lo siento ahí, le digo, siéntate al lado ahí de la loca de la casa y mírame hacerlo. No importa, no vamos a pensarlo, lo voy a hacer. Y Exacto, cuando, y cuando, y cuando, y cuando lo estás haciendo, eso de ahí está de alguna manera borrando ese otro patrón, esa otra creencia que estaba anclándote a una realidad que ya no es. por eso te dicen tan importante es esto, ¿no? Como lo que tú dijiste, accionar, ¿no? Que a pesar del miedo, por ejemplo, dicen, ¿no? Es una fórmula, a pesar del miedo hay que hacerlo, ¿no? Como sea, porque esa creencia precisamente también le dices a tu mente, lo logramos, lo pudimos hacer. Entonces, poco a poco, obviamente, se va como difuminando poco a poco, pero con resultados. Pero es importante accionar en lo que tú requieres, ¿es cierto?
Es, A mí se has me dicho algo acaba, importante. a mí se me acaba de ocurrir que más bien bueno, muchos dicen la mente es la loca de la casa. Yo más bien diría que es la chismosa del barrio. Entonces, ella viene y te cuenta, ¿no? Te dice, mira, es que allá están unos dos y esos son ladrones, y tú sales y te van a robar. Entonces tú, eh, ¿le crees? Sales y te roban. Y te quedas así, wow. Pero si no le haces caso, si en vez de eso coges y dices, ah, chévere, pero tú dices que están por ahí, entonces yo me voy a ir por acá. Entonces haces otra cosa diferente y de repente ella dice, "Mm, sí, bueno, la verdad es que eso me dijeron, era algo que me dijeron". Entonces ahí te das cuenta de la importancia de esos filtros de Sócrates, no recuerdo bien cuáles son, pero del hecho de que lo que diga sea verdad y sea útil. El tercero no me recuerdo, pero Exacto. ¿cómo? No, sí, digo, sí, exacto, ese filtro es súper importante. Bueno, son tres, ¿no? Que si piensas algo y si no le va a ayudar a nadie, mejor no lo digas, así como Exacto, dicen por ahí. exacto. Precisamente, pero fíjate que yo tengo, no espero, sino que desde niña te voy a contar y que yo he crecido y todo, pareciera que viví como en un mundo y otro mundo, no lo sé, en el cual observaba a los mayores y veía que no que actuaban diferente, raro. Yo decía raro. ¿Por qué dicen una cosa si hacen otra? Yo observaba, ¿no? Dices una cosa, haces otra. Entonces, el tema era para mí un poco chocante, ¿no? Cuando yo era niña y porque me estás diciendo algo y no lo haces y luego te quejas del resultado que tenías. Yo observaba eso sin haber leído nada, yo creo que lo que tú dices, ¿no? Y pasa el tiempo y lo que acabas de decir de que a lo mejor a una persona te dice es que pasas por ahí y si tú lo ves y a lo mejor tan solo esos chicos que están ahí, ajá, no digo que no, ¿verdad? Pero están ahí simplemente platicando y a lo mejor para esa persona tienen una mala facha y a lo mejor venían de trabajar y tú pasas por ahí y no pasa nada. Entonces, creo que también depende mucho de cada, no digo que no pase, cada quien sus creencias y todo, pero si le vemos el lado eh, propositivo, por ejemplo, cuando alguien te va a llamar, ¿por qué no me ha llamado? ¿Por qué no me ha llamado? Y estás pensando, ¿le habrá pasado algo? ¿Le habrá pasado? No, a lo mejor se quedó sin pila o esa situación, ¿no? Entonces también ese tema un poco de que Yo yo tuve tengo una una, amiga, mande, dime. yo tuve una experiencia en una oportunidad en que era un feriado típico que ahí se viajaba en algún momento y yo por algo no podía, estaba yo creo que en clases o algo así y solo se fueron mis hermanos. Y la típica es que ponen los adultos el Quiero. noticiero. Ya, entonces yo ya vi lo que en el noticiero estaba saliendo, pero yo no me fijé en el noticiero. Pasó algo raro, fue como que yo pude ver por un segundo o dos la mente de mi mamá, Claro. ¿sí? Y yo vi lo que ella veía en la mente, o sea, ella, ay, no me han llamado y no sé qué, se empezó así como a angustiar. Entonces, y obviamente yo veía que en la mente de ella ya veía los peores escenarios. Entonces, yo en mi mente no le dije nada, simplemente cogí y dije, no pasa nada, ellos están bien y ellos van a venir bien. Pasaron 5 minutos y llamaron ellos y dijeron, el señor está yendo súper lento, estamos durmiendo. Ay, No sí, esto pasaba nada. tráfico nada más. Pero si hubiera yo capturado o comprado, porque ese es el término que podría utilizar, comprado lo que me están diciendo, el problema no solamente es, o sea, la gente cree que cuando yo les digo, y muchas veces le he dicho a mucha gente, le he dicho a amigos, a veces hasta a mi esposa, porque tienen esa tendencia a veces, de que ven los noticieros, ellos lo que no comprenden es que todos somos uno y el momento en que me estoy conectando con esa fuente, me estoy conectando con la mente de todos y estoy co-creando con ellos esa Ay, realidad que no quiero. ay, pero aparte estás en tu mundo co-creando la conjunto con el egregor que está pasando, que tienen la misma emoción y qué pasa. Bueno, hay un tema que, bueno, sí va, que era acerca de las antenas, ¿no? Que todos somos como unas antenas y como si pudiéramos decirlo como unas radios, ¿no? Y entonces, pues conectas curiosamente con esa frecuencia, ¿no? Del miedo, de que algo le iba a pasar a tu familia, por ejemplo. Y es ahí donde por eso dicen que cuando te llega un pensamiento hay que polarizarlo, ¿no? También, ok, listo, no, no me lo compro, lo cambio también es un tema, ¿no? Acerca de los pensamientos. Entonces,
Y la pregunta yo diría, Carlos, ¿qué eliges? Que cada persona tiene el poder de elegir. ¿Qué eliges? Si quieres seguir en ese mismo bucle, en ese mismo cíclico, por ejemplo, o puedes decir, cambiar esa parte, ¿no? Te Creo que es contaré que una... he pensado que ese principio de polaridad no es un principio real. Nos contaron las cosas al revés. Es el principio de unidad. Exacto. Y lo explica Carl Jung. Lo explica Carl Jung. Cuando habla sobre la sombra, un libro maestro para eso es La luz de tu sombra de Deepak Chopra, Debbie Ford y no me acuerdo, Ujú. Williamson, creo que la otra. Entonces, lo he escuchado bastante, me compré lo del libro, lo estaba escuchando y escuchando. Entonces, ahí lo que nos habla, lo principal que dice Carl Jung es, prefiero ser un hombre completo que un hombre bueno. Entonces, es que manejamos este principio de que lo que resiste, persiste. Entonces, Sí, si yo aquello que tengo como secreto, digamos que yo qué sé, digamos que yo vendo droga, por decirte, o que hago tal cosa, o promiscuidad, o esta otra cosa, o cualquiera de estas situaciones, y lo guardo en el secreto, estoy reforzando esta sombra. El momento en que yo lo integro y le veo las cosas positivas a eso que aparentemente es negativo, salgo de eso como hacen los de Doblanon, o sea, de Alanon, y vivo el día a día, porque eso es la normalidad que deberíamos tener todos en realidad, porque es día a día que nosotros somos vasijas. El único motivo por el que eso se permitió que se escribiera así en el Génesis es de eso, o sea, somos vasijas que vamos conteniendo estas energías, los pensamientos, las emociones, y que ambos se transforman en sentimientos y con el tiempo llegan a ser creencias y después de un tiempo pues se convierten en convicciones. Y ujú, cuando son convicciones, pues hemos visto lo que sucede. De repente está peleando dos países porque el uno le llama Alá y el otro le llama Yahvé, y a la final ni siquiera él entiende nuestro idioma, entiende otro idioma que es el sentimiento. Entonces, a lo mejor el idioma, lo que yo entendía del nombre verdadero de Dios es que prácticamente es esto. inhalación. Esta inhalación que estamos haciendo es el nombre de Dios. O sea, ¿qué quiere Claro, decir? Significa nada más que Dios está en todo. Es exacto. solamente eso y no necesito saber muchas situaciones adicionales. O sea, hay muchas elecciones, como tú dices, que podría tomar. Podría tomar la religión y esto y lo otro. Pero en realidad, o sea, a mí me ha pasado que muchas veces cuando estoy en una iglesia siento el ambiente súper, súper pesado. Y me llega a pasar, o sea, generalmente cuando llega el sermón, ¿no? Es como que ahí como que, Se baja la energía. o de repente te ponen, justo te ponen de pie, es como que siento una presión en las rodillas terrible. Entonces, realmente es porque nos enseñaron una cosa que no es así, y esto lo hicieron con esos mismos principios de los pensamientos son cosas. Nos programan con la palabra, porque las palabras pueden salvar como las palabras pueden condenar. Nos hicieron confundir lo que es culpa, ser culpable, con ser responsable. Ser responsable significa esto, o sea, yo utilizo mis defectos y mis virtudes a mi favor. En cambio, Claro. ser culpable significa que yo le dejo ganar al miedo, le dejo que la loque estén ahí dando las vueltas y hagan sus cosas y de repente me meten en unos relajos de los cuales yo no sé cómo voy a salir. A lo mejor cuando toco fondo y ahí ya a lo mejor es demasiado tarde porque ya se hicieron una serie de situaciones en las más graves, pues son guerras, muertos y heridos. Y en las menos graves, pues a lo mejor simplemente el hecho de que, como dicen, te quedaste sin dinero y tienes que ver la manera de salir adelante con esa situación. Claro. Fíjate que todo lo que estás diciendo es muy cierto. Fíjate que yo hace tiempo leí unos libros acerca de cómo estaba esta sociedad, ¿no? Este mundo que me interesaba. Bueno, y yo me llegaron esos libros y me di cuenta que esos principios siempre han estado, ¿no? Pues, bueno, este, y quién sabe, creo que, pues quién sabe, ¿no? Dice que todo se mide en guiones, ¿no? O en eras, ¿no? No sé. Pero al final del día, muchas cosas, la realeza, y podríamos hablar de mil de cosas, que está fabricado precisamente para alguna razón, para bajar un poco la vibración.
pero es cierto que con una persona o el Buda que le llamamos, o el despierto, todos podemos ser los Budas, y que nos han dicho que tan solo algunos, realmente todos tenemos ese poder, porque tenemos, pues somos parte de esa chispa divina, lo que tú quieras creer, ese Dios Eso, creador. Entonces eso también es lo, importante. ¿Mande? eso lo pusieron en eso lo pusieron en unos acuerdos que ellos hicieron, que no voy a decir el nombre, pero lo pusieron. Y en esos acuerdos de estos supuestos sabios, ellos mismos ponen, el momento en que nosotros nos demos cuenta que las divisiones son solamente la ilusión mejor creada que han creado, y que nos demos cuenta que nos demos la mano entre los ricos y los pobres, entre los hombres y las mujeres, entre los gays y los otros, entre estos y los otros, entre todos los que han sido sublevados y humillados, y simplemente nos demos cuenta que por todos lados corre sangre roja y nada más, y que todos tenemos Exacto. la misma alma. Todos somos uno. Pues definitivamente cuando tengamos ese sentimiento todos, cae el telón y se acaba la obra. Estamos en ese proceso, creo que mucha gente ya está en este proceso, de dar cuenta de que primero en ti, ¿no? Empieza a caer eso, precisamente ese telón acabas de decir. El De problema darte es que cuenta nos que, han metido miedos al respecto de que supuestamente la Tierra, que por miles de años ha permanecido aquí, se va a acabar y que esto y que lo otro. Pero en realidad a lo único que se refiere es a este proceso de despertar. exacto, exacto, es un proceso de salir, como dicen los del Maya, de despertarte conscientemente en este sueño. Entonces, de este sueño donde tú co-creas tu realidad con más, donde tú eliges también conscientemente, pero para eso pues hay que ver un poco qué creencias tienes. Y también hay una ventaja a esta parte, que también puedes elegir en qué quieres creer, qué quieres crear, qué quieres visionar. Entonces hay a veces, como tú dices, el ejemplo muy cierto que dices, que de repente alguien de doctor quiere ser ahora músico y entonces dije, quiero hacer algo diferente, donde rompes el patrón tal vez de tu familia. O no tan solo en eso, sino que rompes el patrón en lo que tú estás haciendo. O sea, las circunstancias que están pasando cíclicas en tu vida, dijiste, ya me cansé de esa situación y entonces empiezas a observar qué es lo que he estado repitiendo, qué es lo que está pasando en mi vida y quieres actuar diferente. Entonces, ahí es donde empiezan a cambiar las cosas, donde realmente tú eres consciente de que puedes ser Es alguien que, diferente, ¿vale? Pero es una lección muy personal, también es un cambio. bueno, como conclusiones, porque creo que Instagram a la hora nos va a sacar. Ya Bueno, corremos ahora, mira, verás, yo pienso que lo que nos ha hecho la sociedad, queriéndolo o no, si es que alguien lo quiso o no, pues simplemente lo perdona como lo hizo Jesucristo, porque no saben lo que hacen. Pero está, lo que te puedo decir es que es como que nos hubieran hecho bonsáis, porque el momento en que tú te consideras un bonsái y de repente estás en el equipo como recién ahorita que ganaron la Eurocopa, están tristes los de Brasil y alegres los de Argentina. Y ni cierto, siquiera ellos estuvieron jugando ahí. Entonces, inclusive esta gente utiliza hasta la numerología, está el número 11, son 11 jugadores, 22, eh, o sea, pero de todas maneras, el asunto es que no tienen las de ganar porque de todas maneras están divididos, o sea, están separados de la humanidad. Y al estar separados de la humanidad, o sea, es ridículo porque caen en su propia trampa. claro, Entonces, yo pienso ya como para concluir que simplemente esto de hacer que los pensamientos sean cosas, viene a ser como que yo soy Aladino. Entonces, yo soy Aladino y cojo y meto en la lámpara mis deseos, estos 101 deseos o con todos los que quieras tener, que tuviste de niño, de tu niñez, todo eso lo metes ahí, lo metes en esa lámpara. Pero lógicamente para que tu poder creador, co-creador, que Dios esté contigo, más claro, esté activo, tienes que estar limpio. Y estar limpio significa frotar la lámpara, la cierto, gratitud, la gratitud y el perdón. Muchas veces muchos dices que Dios me ha lanzado esta vida y Dios no tiene nada que ver, entonces hay que perdonar a Dios, hay que disculparse con Él de que haberle metido en ese relajo, hay que disculparse de las personas que
nos dejaron esta creencia que nos ató a ese pasado y que de repente por no perdonarle, por ejemplo, yo tengo una situación que alguien por ahí me hizo algo en una situación de negocios y por eso yo decía, no, y ahora, ¿por qué me voy a meter? Y no he querido, pero es en realidad, o sea, todo es un negocio, en realidad, de alguna manera. claro, Pero el asunto es que ya te quedas con ese miedito, con esa cosa que te deja ahí. Entonces hay que limpiar, hay que hacer esos procesos y es un proceso diario. Es un diario. proceso, es un proceso diario de estar ahí. Y de repente, pues, como es un proceso, en algún momento sale esos ajás y es lo que sale el genio. Te conviertes en ese genio. Pero no debemos quedarnos solamente con eso se representa como el humo que sale de la lámpara hasta que él vuelva a tener una forma corpórea. Eso lo que significa es que no solo debes quedarte con la intuición, debes actuar. O sea, Dios te está mandando mensajes a través de diferentes situaciones y como dijo Jesús, escucha. Si tienes oídos, oye. Entonces, tenemos que oír ese mensaje y tenemos que actuar. O sea, el Padre, si tú le estás pidiendo un huevo, un pan, no te va a dar una serpiente, pero tienes que estar dispuesto a hacer que las cosas pasen, a Sí, cumplirte, a tener ese compromiso contigo mismo, hacer que tu palabra sea ley. Por eso en la antigüedad, y eso se explica en la Biblia, Dios está con los reyes. Los reyes hacen decretos reales. Y ahí también tenemos este juego de palabras, porque en realidad, o sea, si hablamos de la realidad real, entonces hay que ser como los reyes, o sea, tu palabra debe ser un decreto. Si yo digo a las 4 voy a estar en tal lugar, debo hacerlo. Si yo digo voy a hacer ejercicio y voy a perder 1 kilo en este mes, pues hay que hacerlo. Y no por eso te decía, yo hice este pequeño ensayo de las cosas son pensamientos al revés. Entonces, de repente alguien está queriendo bajar de peso, pero para impresionar a la novia o porque los chicos, otros chicos lo están haciendo, él también quiere hacerlo. Entonces, ahí de repente se pone a hacer ejercicio y mejor engorda 2 kilos más. Y wow, ¿y por qué? Es simplemente porque en realidad lo está haciendo por las razones equivocadas. Entonces, el momento en que la razón y la emoción se ponen a jugar, porque esta emoción prácticamente es la intuición, gana la intuición. Entonces hay que hacerlo por las razones correctas. Yo le diría a la audiencia simplemente que si quieres que tus pensamientos sean cosas, comienza a alimentarlos. Y la manera de alimentarlos es, ¿quieres ser rico? Pues empieza a rodearte de personas que tienen lo que tú quieres. Y claro, no creas que ellos te van a hacer a un lado. Quizás van a ser muchísimo más buenas gentes que las personas que tú creías que iban a ser, porque eso también es otro de las creencias limitantes que nos han puesto, que los ricos son malos. No, o sea, quizás son personas que por lo que están en este servicio, yo hablo de los ricos que realmente están haciendo un servicio. Te acercas a ellos y sí tuve esos ejemplos. Son personas realmente amables. muy buenas, muy amables, muy llenas de una energía ilimitada y, y que contagian eso. Entonces, Claro, pienso que es eso lo que tenemos que hacer, o sea, conviértete en ese genio, transforma ese deseo en una creencia y esa creencia va a hacer que llegues a convertirlo en resultados. Pero cuando llegue esa intuición, el impulso intuitivo, actúa. Y me refiero al hecho de actuar. Ahí hablo nuevamente con la doble palabra esta, de actuar. Es como cuando uno sale al escenario. Hay mucha gente, es el segundo causa de, me parece, el segundo miedo más poderoso del mundo. El primero es miedo a la muerte, el segundo es miedo a hablar en público. Entonces, simplemente tenemos que hacer eso, salir al escenario y actuar como que ya lo tuviéramos. claro, Y de tanto hacerlo, pues un día te va a llover el dinero. O te va a llover claro. lo que quieras, te va a llover las relaciones, o vas a estar sumamente saludable. Mira, acá nosotros hasta 1900 me parece que es 86 me parece que fue. Recién levantamos una medalla de oro que lo hizo Jefferson Pérez, un futbolista de élite de acá. Pero no es algo que lo hizo, simplemente fue y hizo eso. O sea, él tuvo un proceso y a través de este proceso es que lo hizo.
Y lo bueno de esto es que las creencias se alimentan de esto, de las referencias. O sea, nuestra fe se Exacto, alimenta de milagros, de los milagros de otros. Entonces, mucha gente mata sus bendiciones porque envidia a otros. En vez de hacer eso, debería agradecerles y decirles gracias por mostrarme que también se puede. No sé cómo lo exacto. hiciste, lo voy a averiguar, voy a buscar mi camino y voy a tener lo que tú tienes o algo mejor. Ni siquiera lo que él tiene, sino algo mejor, porque si es lo que él tiene, a lo mejor haces alguna otra locura y eso no es el punto. Bueno, cada uno tiene sus regalos, yo digo, así le llamo yo, regalos o milagros, o como cada quien lo quiera decir, ¿no? Porque Todos al final tenemos y merecemos lo que está en nuestro grado de conciencia o vibración, cada uno pero tiene sus el regalos. problema aquí, el quid del asunto, es tener este pensamiento dominante, Exacto, el mantenernos arriba. sí, Y la manera de hacerlo es viendo nuestros resultados. Ya lo decía Jesús, o sea, por tus frutos los conocerán. Entonces debes conocerte a ti mismo y al ir viendo los pequeños logros que vas haciendo, pues entonces dices, ah, si funciona con $1, pues voy por dos. Si funciona con dos, pues voy por 10. Y así. claro, vamos avanzando, avanzando en una escala. Ese que se llama, hay una técnica que se llama la técnica de la escalera, y es eso, ir paso a paso, pero Creo que estamos, accionando, creo accionando, que accionando. estamos creo que estamos en tiempo extra. Dale con las Vale. conclusiones. Muchísimas gracias por estar, gracias por invitarme a tu programa y que pasen súper excelente día y excelente tarde. Gracias. Bueno, pues ya saben, busquen que sus creencias se vuelvan convicciones, transformen esos deseos realmente de sueños en realidades, haciendo convicciones que te lleven a elevarte y a construir tu realidad. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Gracias, pasa bien, Rose. chicos. Hasta luego, bye bye.